Salmo 68, del 1 al 6. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Amén. El título que di a esta predicación es: La presencia de Dios ahuyenta a nuestros enemigos. Y algunos teólogos, mis queridos hermanos, creen que David dijo esto justo después que los filisteos rescataron el arca, cuando robaron el arca. Y esa historia está en 2 de Samuel, capítulo 6, que podéis ver después, si queréis, esta historia de cuando ellos capturaron el arca de Dios. Así que ellos creen que este salmo fue escrito justo después, cuando David ya vuelve a coger el arca, porque estamos hablando de la presencia de Dios, y el arca representaba la presencia de Dios. Pero en este texto que hemos leído pasa algo curioso. Es que el arca para el pueblo hebreo representaba directamente la presencia de Dios. Era como si fuese el mismo Dios presente, ¿no? Representaba esto, la presencia de Dios. Y nosotros sabemos, mis hermanos, que donde está Dios hay protección. ¿No es así? Si Dios está presente, hay protección, hay bendición para su pueblo. Sin embargo, nosotros vemos, y voy explicando en este texto, que no pasa así con los impíos. No es lo mismo con los impíos, porque Dios tiene compromiso con su pueblo, con sus escogidos, pero con los impíos Dios no tiene compromiso con ellos. Nosotros vemos aquí que el arca, y vamos a ver, el arca para los filisteos fue una ruina. Provocó muerte y provocó enfermedad en medio de los filisteos. ¿Ves la diferencia? Para el pueblo de Dios, el arca era la presencia misma de Dios, la protección. Cuando ellos alzaban el arca, es como que Dios estaba presente y nadie podía con ellos. Sin embargo, esta misma presencia allá en medio de los filisteos, lo que provocaba era muerte y enfermedad. Así que, mis queridos, la presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser constante. Debemos buscar la presencia de Dios en todo tiempo, si queremos protección y si queremos bendición. El versículo 1 del Salmo que estamos hace referencia, y voy a leer, a Números 10:35. Fíjate lo que dice aquí. Dice: cuando el arca se movía, estamos hablando de Moisés, cuando estaba allá en el desierto, cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Ves aquí lo que era la presencia de Dios? Cuando ellos levantaban el arca, Moisés decía esto porque era Dios quien iba a librar a ellos. Aquí Moisés no estaba hablando solamente de las dificultades del desierto, porque en el desierto ya sabemos, no hay agua, no hay comida, mucho calor, mucho sol. Estaba hablando también de los enemigos, de los depredadores de Dios. Moisés pedía protección por los depredadores del pueblo de Dios. Y esos depredadores siguen existiendo hoy.
Moisés sabía el peligro que corría la nación de Israel allí en el desierto. Nosotros sabemos que este pueblo era gente normal, que estaban ahí esclavos. Son gente despreparada, gente desprovista, no tenían armas, no eran gente de guerra. Sin embargo, las demás naciones eran naciones preparadas para la guerra. Entonces Moisés sabía eso y pedía la presencia y la protección de Dios para su pueblo. ¿Qué podía hacer Moisés en esta situación? En medio del desierto, rodeado, vamos a decir entre comillas, de naciones peligrosas, él solo como persona, como ser humano, o la propia nación, ¿qué podía hacer? Absolutamente nada. Nada, hermanos. La nación de Israel estaba, y os vais a pensar, wow, creo que está equivocado lo que él está hablando, pero bueno, luego explicaré, ¿vale? No tenéis miedo. La nación de Israel estaba desprovista de todo. Igual ahora vais a decir, wow, eso está mal, pero espera un poco. Estaba desprovista de alimento, de armamentos, de medicina y etcétera. Pero desprovista humanamente hablando, ¿vale? ¿Está claro? Estaba desprovista de alimento, armamento, de todo. Si nosotros miramos con los ojos humanos, ¿qué pide una nación en medio del desierto? No tenía nada, estaban desprovistos de todo. Porque Moisés sabía que lo único necesario para la supervivencia de este pueblo era la presencia de Dios. Amén. Así que parecía ser que estaban desprovistos. Bueno, quizás sí estaban. Pero cuando uno se pone literalmente en las manos de Dios, Dios suple las necesidades. Suple, ¿no? Suple las necesidades. Igual voy a mezclar un poco aquí, así como mezclé allá en Brasil. Ahora mezclo aquí también el portugués con el español, ¿no? Porque allá también fue duro, ¿eh? No veas. Casi que tenía que pedir un traductor. Aquella nación que parecía desprovista de todo, en realidad lo tenía todo. Conocemos la historia de la nación de Israel. A simple vista, cuando nosotros miramos con los ojos humanos, necesitaban de todo. Y al mismo tiempo, tenía de todo. Porque Dios proveía de todo para aquella nación. Porque Dios estaba en medio de aquel pueblo. Y ahora, el texto que nosotros estamos, David recupera el arca. Y es increíble porque en el versículo 1, él habla exactamente lo que Moisés habló allá en Números, el capítulo 6. Él dice, David, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Es como que David rescata lo que estaba rescatando el arca y al mismo tiempo rescata lo mismo que Moisés hizo allá en el desierto. David, ya sabemos que es este hombre según el corazón de Dios, donde estaba en la presencia de Dios, y él aquí rescata esto. Él dice, levántase Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Hermanos, si nosotros pudiésemos visualizar esa situación, analizar esa situación del pueblo ahí, perdido, por decir de alguna manera, en medio del desierto, un pueblo, o nosotros mismos, comparando con nosotros, en medio de una dificultad que nosotros pensamos que no podemos, que esto es muy grande para nosotros, esa persecución que tenemos, de pronto Dios se levanta en medio de nosotros y nos da la victoria, incluso sin que nosotros tengamos que levantar la mano. Y Dios nos da la victoria. Hermanos y iglesia, la presencia de Dios incomoda a nuestros enemigos. La presencia de Dios hace que nuestros enemigos huyan de nosotros. ¿Os acordáis? He hecho una predicación no hace mucho, que yo decía, cuando Moisés estaba allá en el monte Sión, cuando él baja, su rostro, la gente tenía miedo por lo que el brillo de su rostro. ¿No es así? Nosotros cuando estamos en la presencia de Dios, aunque nosotros no vemos, hermanos,
pero es así. Marca la diferencia. Las cosas es como que nuestros enemigos huyen de nosotros. Además, no solo eso, es que cuando Dios está presente en nuestras vidas, nosotros donde estamos es como que hay paz. Es increíble, hermanos. Lo falto que nosotros somos, lo pequeñito que somos. Mónica y yo estábamos en Brasil y hemos visto algo así extraordinario. Digo, ¿cómo puede ser esto? Yo pude ver que es verdad la palabra de Dios, porque a veces no creemos. Es verdad que no debemos creer en nosotros, pero debemos de creer en el Dios que está en nosotros. Porque mucha gente decía, pero cuando habéis llegado aquí, y no sé, y ahora hay paz. En nuestras familias, la gente y la iglesia, también donde hemos estado, la gente ha dicho a nosotros, pero ¿qué es lo que hemos hecho de especial? Absolutamente nada. No sé lo que fue. El Espíritu Santo de Dios trabajó, porque la gente decía, es que ahora hay paz. No he sido yo el que ha hecho, no ha sido Mónica, sino que cuando Dios está presente, hay paz. La presencia de Dios es la que nos va a dar la victoria. El versículo 1 tiene que ser como una oración para nosotros. Debemos pedir a Dios todo el tiempo que se levante delante de nosotros y que destruya a nuestros enemigos. Debe de ser una constante en nuestras vidas. Nuestra oración debe ser que Dios esté siempre presente en nuestras vidas. Hermanos, es la única forma de obtener la victoria aquí en este mundo, es pedir la presencia de Dios en nuestras vidas. Es la única forma. El versículo 2 del Salmo que estamos dice, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. El humo, hermanos. Tú cuando vienes un humo, ¿qué es? Tú haces así con el humo y él se va. ¿No es así? El enemigo nuestro puede ser el más grande que nosotros podamos pensar que para Dios es como humo, que tú haces así y se va. Es como una vela, que tú coges una vela y en un principio es dura, pero cuando se acerca al fuego con ella, se derrite. Toda aquella fortaleza se derrite. Así son nuestros enemigos cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Nada. Como humo y como vela, como dice David. Y cuando tú piensas, mi querido hermano, que tus problemas son demasiado grandes y que ya no puedes más con ellos, ¿sabes lo que yo te digo? Es verdad. Si tú tienes un problema grande y tú piensas que tú ya no puedes con él, es verdad. Tú no puedes con él, pero Dios sí. Si tú vas a luchar por tus propias fuerzas, no lograrás triunfo. Pero Dios sí lo va a vencer por ti. Así que ponte en las manos de Dios. David compara a sus enemigos como cera, como humo. Todo eso delante de Dios no es nada. Los impíos no prevalecen. Quizás ahora se les ve muy fuertes, ¿verdad? Quizás ahora vemos a nuestros enemigos fuertes, robustos, como esos que salen del gimnasio ahí, que salen, ¿no, Carlos? Así, tronchos, ¿no? Y uno mira y dice, ¡oh, qué fuerte que está!, ¿verdad? Pero eso delante de Dios no es nada. No es nada. ¿Vale, Carlos? Pero estamos hablando de nuestros enemigos, ¿eh? Que a veces nosotros pensamos que tenemos ¿dónde está nuestro Dios? Ahí está el tema, ¿dónde está nuestro Dios? ¿Está realmente habitando en ti? ¿Realmente tienes tu vida puesta en las manos de Dios para que Él pueda liderar esta batalla por ti? Recordemos que cuando David envió el arca a la casa de Obed-Edom, ¿os acordáis de la historia? Él coge el arca en un principio, muere a
Pérez Unza, no me acuerdo del nombre, se muere porque él toca el arca de una manera indebida. Entonces David, ya con miedo, coge el arca y manda a la casa de Obed-Edom. ¿Y qué pasa? Como el arca es la presencia de Dios, Obed-Edom pues tiene ahí este arca, la presencia de Dios en su casa. ¿Y sabes lo que pasa, hermanos? Porque estaba allí la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, su casa, su vida fue prosperada. Porque estaba allí la presencia de Dios. Y siempre hay unos cotillas que va corriendo a contar a David, ¿no? Mira el versículo 6, segundo de Samuel, si no queréis abrir, voy a leer yo un poco de la historia para que veáis. En 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, solamente, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. 3 meses estaba la presencia de Dios en la casa de Obed-Edom, y Dios proveyó y frutificó en la casa de él. Así que David sabía de primera mano lo que era tener la presencia de Dios. Y el versículo 12 dice, aquí vienen los cotillas que va corriendo a contar a David, pero ha sido para bien, porque ellos dicen, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David, experto, ¿no?, fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David necesitaba el arca. El pueblo estaba sufriendo y necesitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Lo que hace David es, esa bendición es para nosotros. Queremos la presencia de Dios aquí en medio de su pueblo. Hermanos, eso es así. Donde está Dios, hay bendición. No sé qué tipo de problema o dificultad puedes estar pasando tú ahora mismo. No sé cómo has llegado aquí a la iglesia. Pero sea lo que sea, si Dios está en tu vida, todo lo que te ocurre es para la honra y gloria de Él. Por lo tanto, como hijo de Dios, serás bendecido. Pase lo que pase, si algo, problema, lo que sea, si tú estás en la presencia de Dios, Dios te va a dar la victoria. De lo contrario, están los impíos, que perecen por falta de Dios. Hermanos, nuestra actitud debe de ser de alegría y de agradecimiento. A veces estamos muy ensimismados, siempre mirando a nosotros mismos, a nuestro ombligo, a nuestros problemas, y se nos olvida que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros y debemos estar agradecidos. Agradecidos. Y David nos anima en este texto. Mira el versículo 3 del Salmo 68. Él dice, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Amén, hermanos. Alegrémonos delante de Dios. Debemos tener una vida llena de gozo delante de Dios. Y vuelvo a decir, si nosotros miramos para nosotros mismos, si miramos nosotros mismos nuestra situación, estamos derrotados. Porque entonces estamos mirando con ojos carnales, humanos. Y ahí no hay más que quejas. Pero cuando miramos con los ojos espirituales, hermanos, que vemos aquel sacrificio, que miras para atrás, de dónde estabas, y que el Señor te ha salvado. David dice aquí, y es interesante,
Y está en imperativo que debemos de, él dice, alegraos delante de él. Alegrar delante de Dios. Muchas personas, por cualquier motivo, ya se entristecen. Sin embargo, lo que dice David es que debemos de alegrarnos delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra confianza está puesta en Él. De verdad, hermanos, vosotros habéis oído qué fue lo que pasó con nosotros en el regreso de Brasil. Yo de verdad pensé, y llegué a pensar en un momento, que Dios no quería que nosotros llegásemos aquí. Yo digo, bueno, quizás es que no sé qué está pasando, porque no es normal todo lo que nos pasó, ¿no? Pero Mónica y yo, al final, todas las noches ahí arrodillados en la cama y orando y pidiendo, Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus manos. Claro que entraba la preocupación, por supuesto que entraba la preocupación con todo lo que nos pasó. Pero bueno, estábamos en el avión para embarcar, ya en Brasilia, dentro, todo embarcado, y el piloto dice, no, espera un poco, que parece que hay un problema en el avión. Tenemos que bajar del avión, después de 1 hora dentro, bajamos, y fue un caos todo aquello, desembarcar todo, volver a pasar por la policía, por todo aquello, y bueno, pero decimos, bueno, el Señor sabe todas las cosas. Al día siguiente volamos en el mismo avión, lo habían arreglado, y digo, bueno, pero siempre queda aquella duda, ¿no? ¿Qué pasará? Pero estábamos ahí en las manos del Señor y hemos podido llegar. Y llegar con bien, a pesar de todo. Es imperativo alegrar, estar alegres y contentos. Y la verdad que Mónica y yo estuvimos tranquilos. Estuvimos, no os digo que estábamos alegres, a pesar de que David dice que tenemos que estar alegres, no importa la situación, no estábamos alegres del todo, pero estábamos tranquilos. De hecho, sacábamos fotos en las ciudades que pasaban. Mira dónde estamos, mira, qué bonito. No quería estar aquí, pero estoy. ¿No? Y eso es, que tener alegría en esos momentos es difícil, pero tenemos que confiar en el Señor. Hermano y hermana, sed agradecidos a Dios. Yo te digo una cosa, si tú no tienes la costumbre de ser agradecidos, empiece a ser agradecido a Dios. Hay que practicar. Si no eres agradecido, empieza a practicar, empieza a agradecer. ¿Has visto las canciones que hemos cantado? Estamos dando siempre gracias a Dios. Ese es el pueblo de Dios. Dar gracias a Dios. ¿Está mal en tu trabajo? De gracias a Dios por ese trabajo que tienes. Peor es estar sin Él. Y pida a Dios que te dé otro mejor. Pero agradezca mientras estás ahí. Amén. Mira, Spurgeon, una frase de Spurgeon sobre ese texto, él dice, los más oprimidos en Egipto estaban encadenados en sus prisiones, pero el emancipador divino los sacó hacia la perfecta libertad. Y ahora para mí, que fue la parte principal de la frase que él hizo, fue, Él, quien hizo esto de antaño, continúa con su obra de gracia. Así que, antes Él salvó ese pueblo de la esclavitud allá en Egipto. Pero el mismo Dios que hizo eso con aquel pueblo allá en Egipto, sigue haciendo hoy en nuestro medio, sacando a personas de la esclavitud y trayéndoles a la vida. El mismo Dios que actuó allá, actúa hoy, hermanos. Es el mismo. Solamente Dios puede hacer que los desamparados tengan familia. Solamente Dios puede sacar a los cautivos a prosperidad. Solamente Dios puede hacer esto. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Aquí hay algunos como yo que ha tenido alguna adicción y sabemos perfectamente
que hemos salido de ahí, no fue por nuestras fuerzas, porque hemos intentado, fue porque Dios nos sacó de aquella esclavitud, para honra y gloria de su santo nombre. Amén, hermanos. Solamente Dios puede sacar a la gente de la esclavitud y traer a la prosperidad. Solo Dios puede hacer esto. El hombre no puede hacer esto, pero Dios sí lo puede. ¿Y cómo hace Dios esto? ¿Cómo hace Dios para que el desamparado tenga familia o el cautivo en sus vicios tenga libertad? ¿Cómo hace Dios? Por medio de Jesucristo. Amén. Es por medio de Jesucristo que el cautivo tiene libertad, que el esclavo tenga libertad. Cuando Moisés levantaba el arca, allí estaba Dios, proveedor y cuidador de su pueblo, y la nación de Israel era prosperada en todo, en todo. Si Dios está, mi hermano y mi hermana, presente en tu vida tiene que ser prosperada, sí o sí. Y no estoy hablando solamente de prosperidad financiera. Dios te puede prosperar financieramente. Estoy hablando de prosperidad espiritual, conformidad, donde tú estás con lo que tienes contento, tranquilo, feliz. Así que cuando Moisés levantaba el arca, Dios proveía no solo protección a aquel pueblo. Pero hermanos, todo esto, desde que Moisés salió de Egipto, todo esto apuntaba a algo muchísimo más grande. Todos esos eventos, por eso estaba hablando con ese chico que estaba aquí, un chico musulmán que ha estado aquí hoy, y estaba hablando con él. Eso, hermanos, que la Biblia, las sectas y determinadas religiones cogen parte de la Biblia y montan su religión. Pero eso no es así. La Biblia es de Génesis a Apocalipsis. Cuando tú coges de Génesis a Apocalipsis, no hay cómo montar otra religión. Porque lo que nosotros estamos viendo aquí de Moisés apuntaba a algo muchísimo más grande. Apuntaba, ¿sabes a quién? A Jesucristo, nuestro Salvador. Eso es lo que apuntaba. Por lo tanto, el Antiguo Testamento está conectado con el Nuevo Testamento. No hay como rasgar el Nuevo Testamento. Así que aquello apuntaba a Jesucristo. Apuntaba a la cruz de Cristo. ¿Y para qué? Para que no solo la nación de Israel tuviera salvación, sino para que todos los que creyesen en aquella cruz tuviesen también vida eterna, salvación y vida eterna, como nosotros hoy la tenemos. Por eso apuntaba a la cruz de Cristo. Todo se iba a culminar en la cruz de Cristo para que tú y yo hoy pudiésemos estar aquí disfrutando de la presencia del Señor. Amén. Y como ya he dicho algunas veces, disfrutando de esta presencia que ahora no lo vemos. ¿Alguien ve? Pero llegará el momento. Por la fe lo vemos, por la fe sabemos que está aquí. Amén. Jesucristo vino para unir lo que estaba disperso. Y Jesucristo vino para rescatar lo que estaba perdido. Jesucristo vino para dar vida a los que estaban muertos. Ahora somos un solo cuerpo en Él. Todos, las 13 naciones que están aquí, junto con la de Israel y los demás, que creen en su nombre, juntos ahora somos un solo cuerpo en Él. Ya no está el arca desapareció. Hay muchos curiosos que están buscando el arca, pero es que la presencia de Dios ya no está en el arca. Ya no está allí. Lo que para nosotros cristianos representaría ahora el arca, ¿sabe lo que es? La cruz de Cristo. Jesucristo es la presencia de Dios en nuestro medio. Es Jesucristo.
Ya no es el arca, es la cruz de Cristo, la que representa la presencia de Dios. Pero no es el crucifijo que llevamos en el pecho, ni la camiseta que dice, ay, Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. No, es la presencia de Dios dentro de nosotros. Dentro. Amén, hermanos. No hay el arca. El arca ya no está. Pero la presencia de Dios está dentro de nosotros. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Debemos andar en la presencia de Jesús. La cruz de Jesús tiene que ser como un faro que alumbra nuestro camino. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. La cruz de Cristo es este faro. La cruz de Cristo es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Amén y amén. Aquí termino la predicación. Ha sido rápido, ¿verdad? Que el Señor pueda usar esta palabra durante la semana para que podamos reflexionar también que debemos de buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Señor, gracias te damos por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la alabanza, gracias por la presentación que se ha hecho aquí, Señor. Gracias porque este es tu pueblo, Señor, te necesitamos tu presencia en nuestro medio, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser diligentes y buscar a ti en todo tiempo, Señor, porque las cosas, el mundo va por mal camino, Señor, pero en ti somos más que vencedores, Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús te oramos. Amén, Señor.